haber, pero eso cuando Cristo resucita. Cristo muere, Cristo va al cielo, quedan los apóstoles solos. Tienen que reunirse. Vamos a ver qué día se reúnen para el culto. Hechos 27. ¿Qué día se reúnen para el culto? Hechos 27. Recuerde que Hechos de los Apóstoles significa lo que hicieron los primeros cristianos, lo que hicieron los apóstoles. ¿Es el domingo un día especial de culto? ¿Señala la Biblia en este versículo tal cosa? Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. En ninguna parte del texto se da una orden a los discípulos para tomar el domingo como un día especial de culto. El texto no argumenta que ese es el día en que ahora deben reunirse los discípulos. Solo dice el texto que estaban reunidos en él. Ahora repito las palabras del sacerdote Luis. Recuerden que Hechos de los Apóstoles significa lo que hicieron los primeros cristianos, lo que hicieron los apóstoles. Teniendo esto en mente, recordemos que la Biblia enseña que los discípulos se reunían todos los días. Y esto está registrado en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles que menciona el sacerdote. Incluso en la edición anterior de esta serie de videos explicamos que los discípulos se reunían a diario. Igual lo puedes confirmar en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 46, donde dice que los discípulos se reunían todos los días en el templo y en las casas. Igualmente en Hechos 19:9, donde dice que Pablo separó a los discípulos y discutía con ellos cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Hoy añadiré otros textos más a este tema. El mismo libro de Hechos de los Apóstoles señala lo siguiente, hablando de aquel discípulo que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, es decir, Pablo. En Hechos 17:17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Si miramos bien el texto, dice que Pablo se reunía a discutir cada día. Óyelo bien, se reunía cada día. Además dice que no solo era en la sinagoga, sino también en la plaza. Y para mayor peso, el texto dice que no solo se reunía con los judíos, sino con los piadosos y con todos los que concurrieran. Dice también Hechos 2:47 y 16:5 que Dios unía a diario a la iglesia a los que serían salvos en la fe. Es decir, tanto en el cielo como en la tierra, el trabajo es diario. Interesante, ¿no? Entonces, recordando y sabiendo todo esto, yo no puedo argumentar que el domingo es un día especial de culto basado solo en que los discípulos se reunieron en él. Si así es, entonces yo debo santificar todos los días de la semana. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que los discípulos se reunían cada día. Queridos hermanos, para yo poder aceptar esta teoría de la santidad del domingo, debe haber una orden bíblica directa de su santificación, no algo basado solo en una tradición. Ahora, volvamos a Hechos 27. El mismo texto nos va a explicar el para qué y el por qué estaban reunidos los discípulos en ese día. Vamos a ver si la Biblia dice o argumenta que el domingo es un día especial de culto, o si sencillamente estaban reunidos por otra razón. Miremos el texto. La primera parte nos dice el para qué estaban reunidos. Aquí se establecen dos puntos en la escritura. Uno era para partir el pan y el segundo era para que Pablo les enseñara. ¿Lo ves? ¿Lo puedes observar en el texto? Ahora, la siguiente parte de la escritura nos dice el por qué estaban reunidos. Dice la Biblia, habiendo de salir al día siguiente. Repito, habiendo de salir al día siguiente. Allí está el punto. Lo único especial que tenía la reunión de ese día domingo era que los de Troas tendrían su última reunión con Pablo, ya que éste se iría al día siguiente.
Incluso en el versículo 11 dice que Pablo alarga el discurso y al terminar de una vez parte o sale de allí. Yo no veo en ningún lado del texto establecerse al domingo como un día especial de culto. ¿Dónde está ese mandato en el texto? Y como ya lo repetimos, los discípulos se reunían cada día. Por eso nosotros guardamos el domingo. El primer día de la semana. Repítalo, Luis. El primer día de la semana. Por tercera vez. El primer día de la semana. El primer día de la semana. Estábamos reunidos para la fracción del pan. Estaban reunidos para la fracción. Los primeros cristianos se reunían el día domingo y celebraban la fracción, la Eucaristía, primer día de la semana. A ver. Ahora el sacerdote establece que el domingo era un día especial de culto porque se reunieron los discípulos en él a partir el pan. ¿Acaso este suceso de partir el pan hace al domingo especial para la cristiandad? Lo primero que debemos ver es que el sacerdote explica el texto sin el contexto. En Venezuela hay este dicho: un texto fuera de contexto es un pretexto. Toro menciona que los discípulos se reúnen el domingo a partir el pan, pero no explica desde la Biblia el por qué se reunieron ese día y no otro. ¿Será que en verdad era porque ese día es santo o tiene una distinción especial? Pues no. Como ya estudiamos, el mismo texto nos dice el por qué y el para qué estaban reunidos en ese día. Lo acabamos de ver hace un momento. Pero esto lo obvia el sacerdote y en vez de apegarse a lo que verdaderamente dice el texto, lo que hace es tomarlo ¿para qué? Para plantear un honor especial sobre el domingo que la Biblia no enseña allí. Y lo hace basándose en el hecho de que los discípulos se reunieron a partir el pan en él. Ahora yo pregunto, ¿dónde dice allí el texto que el domingo fue apartado? ¿Está esa enseñanza allí en la Biblia? ¿Menciona el texto que el domingo es un día consagrado o un día sagrado? Yo escucho los planteamientos del sacerdote Luis y me lo imagino, ¿no? Con unas mini pinzas tratando de extraer enseñanzas de la Biblia que no están en la Biblia. Es una tarea compleja, ¿no? Pero tristemente ha confundido a muchas personas sinceras que sencillamente están en busca de la verdad. Ahora, miremos esto. La palabra primer día de la semana o la frase primer día después del sábado o domingo en escasas traducciones bíblicas solo aparece en 6 capítulos del Nuevo Testamento. Y aunque en estos nadie, pero absolutamente nadie, lo vuelvo a repetir, nadie, absolutamente nadie en los 6 capítulos lo distingue con honores. Sin embargo, el sacerdote plantea un honor sobre este día, un honor especial que no registraron ninguno de los escritores bíblicos. Pareciera que la Biblia tiene muchas enseñanzas fantasmas. Fíjense, si miramos la tentación de Jesús en el desierto, la defensa de él ante Satanás fue: escrito está. Esto lo puedes verificar en Mateo capítulo 4. Si a usted le toca defender el domingo, ¿puede sacar también usted de la Biblia un escrito está? Un escrito está que diga domingo, día santo, o domingo, día honorable. Guarden el domingo, domingo, señal de Dios, domingo, día especial, domingo, día del Señor. ¿Santificarás el domingo? La respuesta es un no. Ahora, sometamos este tema de la santidad de un día por partir el pan en él a la luz de la Biblia. Lucas 24:35 dice: entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Acá hay otros discípulos partiendo el pan. Estudiamos esta historia. Pero antes de continuar, recordemos que en una edición anterior nosotros estudiamos que los días bíblicos son de puesta a puesta de sol. Es decir, los días bíblicos comienzan cuando el sol se oculta. Y el cambio horario universal no llegó sino hasta 1925. Si no lo has visto, te invitamos a ver toda la serie. Sigamos estudiando. Lucas 24:1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana,
Las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Aquí la Biblia está hablando al mismo domingo, al mismo primer día de la semana donde nuestro Señor Jesucristo resucita. Y está hablando de ese momento a tempranas horas de la mañana donde las mujeres van dirigiéndose hacia el sepulcro. Ahora, el versículo 13 dice: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. La historia dice que estos se encontraron con Jesús en el camino, quien les acompañó, pero estos no le reconocieron. Y dice el texto: y ya caída la tarde, estos llegaron a un sitio y Jesús hizo como que seguiría. Debido a esto, los discípulos reaccionaron. Y miren lo que dice el versículo 29. Pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Hasta acá nosotros vemos que este versículo está diciendo que ese mismo primer día de la semana, donde Jesús resucita, ya cuando en este día está atardeciendo, cuando el sol se está poniendo, dice que Jesús ahora se queda a posar con ellos. Versículo 30. Y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, fíjense el punto, ya atardeció, ya el sol se estaba poniendo, ya el día domingo estaba terminando, están comenzando las horas del día lunes según la Biblia, y dice el versículo 30, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Qué interesante, ¿no? Jesús partió el pan con estos discípulos el día lunes. Bíblicamente era lunes. Bíblicamente el domingo había terminado. Entonces yo no puedo santificar el día lunes sencillamente porque estos discípulos estaban con el maestro partiendo el pan. Entonces ahora tenemos un gran problema, porque ahora no tenemos solo un día del Señor, sino 2 días del Señor. Porque si el partir el pan en un día hace a este día sagrado, entonces ahora tenemos al domingo, día del Señor, y tenemos al lunes, día del Señor. Es un poco inconsistente, ¿no? Este planteamiento bíblico que se nos quiere enseñar como una verdad. Pasó el tiempo, viene San Pablo y nos escribe en 1 Corintios capítulo 16 versículo 2. 1 Corintios 16, 2. Cada domingo, otra vez Luis. Cada domingo, cada uno de ustedes. Observan que cada domingo significa que se reunían todos los domingos. Cada domingo, pongan la lupa, observen esa palabra. Cada domingo significa los cristianos se reúnen todos los domingos. Como yo lo estoy haciendo, espero que lo haga. Ya va, un momento, deténlo allí. ¿Cómo es eso de que la expresión cada domingo significa que se reunían todos los domingos? Es cierto que el texto dice que cada domingo estaba pasando algo, pero ¿dónde dice la Biblia que era reuniéndose para el culto? Eso no lo dice la Biblia. Acá el sacerdote de nuevo está añadiéndole a la Biblia frases que la Biblia no dice. Así que primero vamos a masticar antes de tragarnos todo lo que nos está tratando de enseñar como una verdad. Vayamos al texto y miremos por nosotros mismos lo que verdaderamente dice. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Pausemos acá. El texto allí dice que los discípulos debían poner aparte algo. No dice que se reunían. ¿Dónde está la frase reunirse allí en el texto? La Biblia no dice eso. Solo dice que cada uno debía apartar algo. El texto sigue diciendo, según haya prosperado, guardándolo. Ya va. Un alto nuevamente. Repito una vez más. Guardándolo. ¿Acaso la frase guardar significa reunirse? Hasta ahora el texto no dice nada de lo que plantea el sacerdote. Recordemos que sus palabras fueron que la frase cada domingo significaba que todos los domingos se reunían. Pero hasta aquí el texto no dice nada de eso. No habla de ninguna reunión. Sigamos adelante leyendo el texto.
guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. El texto nunca menciona que debían reunirse, aunque sabemos que estos se reunían todos los días. Lo único que plantea el texto es que los discípulos cada domingo debían poner sus ofrendas aparte y guardarlas para que cuando se enviaran a buscar ofrendas, ya cada cual tuviera reunido lo suyo y éstas no faltaran. Sin embargo, ¿por qué debía apartarse las ofrendas el primer día de la semana? ¿Cuál es la razón? Todo ello se debe a cómo era la jornada de labores de los discípulos y los judíos de aquel entonces. Estos de domingo a viernes ejercían sus trabajos seculares, reposaban el sábado y a primera horas del domingo, antes de comenzar una nueva jornada semanal, hacían el cierre de lo generado durante la semana anterior. En ese momento debían apartar sus ofrendas. Es así de sencillo, no tiene nada de trascendental.